Hola amigos viajeros, hoy les traigo una historia de esas que llaman rompecorazones, sombras sobre la selva. Capítulo 1. La llegada de los barcos. El horizonte del Caribe parecía un lienzo encendido por el fuego del amanecer. El mar, inmenso y salobre, se agitaba con lentitud bajo la luz dorada, y en sus entrañas guardaba un secreto que aquella mañana comenzaba a revelarse. Los pescadores de la aldea Tairona, acostumbrados a descifrar cada movimiento de las aguas, fueron los primeros en notarlo. Sombras rectangulares y altas, como si enormes árboles hubiesen nacido en mitad del océano. Se miraron entre sí, perplejos. Nunca antes habían visto algo semejante. Las canoas regresaron a la costa con la alarma en los ojos. El sonido de los tambores pronto recorrió la selva, transmitiendo el mensaje ancestral de peligro. Los ancianos salieron de las chozas, envueltos en mantos de algodón hilado, y entonaron oraciones a los espíritus tutelares. Las mujeres recogieron a los niños y los apartaron hacia el interior de la selva, lejos de la playa. El aire mismo parecía impregnado de un presentimiento oscuro, como si la tierra se estremeciera antes de un terremoto. Amaira, apenas en el umbral de la juventud, estaba entre las primeras que corrieron hacia la costa para ver lo que ocurría. Sus ojos grandes, de un negro profundo, brillaban con una mezcla de curiosidad y temor. Sus pies descalzos hundían la arena húmeda, mientras buscaba un sitio desde donde contemplar mejor aquellas extrañas embarcaciones que se acercaban, desafiando la inmensidad del océano. Le parecía imposible que hombres hubieran construido tales monstruos de madera que se alzaban como montañas flotantes. Los ancianos hablaron de señales. Uno dijo que era el regreso de los dioses del mar. Otro, más prudente, aseguró que se trataba de enemigos que vendrían a traer desgracia. Ninguno estaba seguro, pero todos coincidieron en que había que esperar, observar y, si era necesario, resistir. Las naves avanzaban lentamente, meciéndose en el oleaje. El sol arrancaba destellos de sus velas blancas, que parecían alas de pájaro gigante extendidas al viento. Amaira sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No podía apartar la mirada. Había algo magnético en aquella visión, como si la selva entera contuviera la respiración para presenciar la llegada de esos intrusos. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de tonos rojos y morados, las embarcaciones arrojaron al agua pequeñas barcas que se acercaron a la playa. Los hombres que iban en ellas parecían cubiertos de luz metálica. Sus cuerpos relucían como si llevaran encima el sol. Portaban largas lanzas que centelleaban y objetos rectangulares que resplandecían en sus brazos. Sus rostros estaban cubiertos por barbas espesas y miraban con una mezcla de dureza y codicia. La aldea entera se había reunido en la playa. Los guerreros Tairona sostenían sus macanas y lanzas de madera endurecida al fuego. Nadie dio un paso atrás, aunque la inquietud era visible. Cuando las barcas tocaron la arena, los hombres de hierro descendieron y se formaron en orden. Uno de ellos, más alto y más seguro, avanzó hacia adelante. Era Rodrigo de Alvarado, capitán de la expedición. Su mirada exploraba el lugar con una calma estudiada, como quien ya se sabe dueño de lo que pisa. Habló en una lengua incomprensible, y su voz era grave, resonante, como el retumbar de una concha marina. Los Tairona no entendieron una sola palabra, pero percibieron en su tono la pretensión de mando, el deseo de dominio. Amaira estaba detrás de los guerreros, protegida por la multitud, pero sus ojos no se apartaban de aquel hombre. Había algo en su porte que la desconcertaba, una mezcla de amenaza y fascinación, como el resplandor de una hoguera que calienta y al mismo tiempo puede devorar. Rodrigo, por su parte, recorrió con la mirada a la multitud. Entonces la vio. Allí estaba ella, joven, esbelta, con el cabello negro cayéndole hasta la cintura y una expresión que oscilaba entre el miedo y la curiosidad. Fue un instante apenas, pero en ese cruce de miradas se selló un destino. No la olvidaría.
Los españoles comenzaron a ofrecer cuentas de vidrio, espejos y objetos brillantes que hipnotizaban a los niños y a algunas mujeres. Los ancianos, sin embargo, desconfiaban. Aquellos hombres no habían cruzado el mar para dar regalos. Traían algo oculto, algo que la tierra misma parecía rechazar. La tensión crecía. Los guerreros Tairona mantenían sus armas firmes, mientras los recién llegados desplegaban lentamente más de su metal reluciente. El aire se llenó de murmullos, de chasquidos de lenguas, de órdenes incomprensibles. En ese instante, Amaira sintió que un mundo estaba a punto de morir y otro, desconocido y cruel, estaba naciendo ante sus ojos. La noche cayó, y con ella un silencio inquietante. Las fogatas iluminaron la playa, proyectando sombras alargadas. Los españoles se retiraron a sus campamentos improvisados, pero dejaron centinelas armados vigilando. Los Tairona, por su parte, consultaron a los sabios y ofrecieron ofrendas a los dioses de la montaña, pidiendo claridad. Amaira no podía dormir. Desde lo alto de una colina cercana, observaba las luces de los extranjeros. El mar reflejaba las antorchas, y el viento traía hasta ella fragmentos de voces en esa lengua extraña. En su pecho, una mezcla de temor y de ansias desconocidas palpitaba. Algo le decía que su vida, tejida hasta entonces en la calma de la selva y el río, estaba a punto de desgarrarse para siempre. Y así fue. Con la llegada de esos barcos, comenzaba la historia que uniría a Amaira y a Rodrigo en un vínculo de amor, engaño y tragedia, como un hilo de fuego imposible de romper. Capítulo 2. Amaira, hija de la tierra. La aldea Tairona se extendía entre la selva y el mar como un pequeño universo de armonía. Las chozas circulares, levantadas con palma y barro, formaban un círculo abierto hacia el río, mientras las terrazas de cultivo se desplegaban hacia las laderas, donde el maíz, la yuca y el algodón crecían bajo el cuidado de las mujeres. En ese mundo, que parecía eterno como las montañas, había nacido Amaira. Era hija de un cacique menor, pero su madre, tejedora respetada, le había inculcado desde pequeña el amor por las historias y la curiosidad por todo lo desconocido. De niña, Amaira pasaba horas junto al río, escuchando los cantos de los pájaros y observando cómo las piedras parecían guardar secretos. Decían los ancianos que había heredado la mirada de los chamanes, capaz de ver más allá de lo visible. Cuando llegaron los barcos, Amaira apenas había dejado atrás la infancia. Su cuerpo se perfilaba con la fuerza de la juventud, pero su espíritu aún conservaba la inocencia de quien no ha probado el dolor. Aquella mañana, al ver las naves sobre el horizonte, sintió un estremecimiento que no supo nombrar, mezcla de temor y fascinación. Era como si los dioses de la selva le hubieran abierto una puerta hacia otro mundo. Mientras los ancianos discutían y los guerreros se preparaban, ella no apartaba la vista de los hombres de hierro. Se había adelantado a la multitud y, oculta tras un matorral de hojas grandes y brillantes, contemplaba cada movimiento de los extranjeros. El sol arrancaba reflejos deslumbrantes de sus pechos metálicos, y cada vez que levantaban aquellas armas largas y centelleantes, Amaira sentía que la tierra misma contenía el aliento. Sus oídos, acostumbrados al murmullo del río y al canto de los insectos, se sorprendían con aquellos sonidos ásperos que los recién llegados pronunciaban entre sí. Palabras rápidas, duras, como golpes de piedra contra piedra. Aunque no entendía nada, le parecía que detrás de cada sílaba había una voluntad de dominio, una exigencia, y sin embargo, también notaba algo que la intrigaba, cierta música escondida, un ritmo diferente que la seducía sin saber por qué. Amaira no era ingenua. Había escuchado a los mayores contar historias de extraños seres que venían del mar en épocas antiguas, pescadores de tierras lejanas, comerciantes ocasionales, pero estos hombres eran distintos. No traían únicamente mercancías,
traían fuego, metal y un deseo que se transparentaba en sus ojos. Lo sintió desde el primer instante. Esos hombres venían a quedarse. Cuando la multitud se reunió en la playa, Amaira se colocó entre las mujeres jóvenes, al amparo de las sombras. Quería observar sin ser vista. Fue entonces cuando la mirada del capitán, Rodrigo de Alvarado, se cruzó con la suya. Fue un destello apenas, un instante fugaz, pero suficiente para que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Nunca antes alguien la había mirado de ese modo. Los muchachos de la aldea solían hacerlo con timidez o con juego. Aquella mirada, en cambio, estaba cargada de una fuerza desconocida, mezcla de deseo y poder, como si ya la reclamara para sí sin pedir permiso. Esa noche, mientras las fogatas iluminaban la playa y los tambores retumbaban en la selva, Amaira se apartó del círculo de su gente y subió a una pequeña colina desde donde podía ver los campamentos de los extranjeros. Allí, bajo el cielo estrellado, contempló sus antorchas moviéndose como luciérnagas, escuchó el retumbar metálico de sus armaduras y sintió, en lo profundo de su ser, que el destino había puesto un sello invisible sobre su vida. Le vinieron a la memoria las palabras de su madre. Hija, el corazón es como un río. Si no cuidas su cauce, puede desbordarse y arrasar con todo. Ella no entendía todavía el sentido de esa advertencia. Solo sabía que dentro de sí algo se agitaba, una corriente fuerte que la atraía hacia lo prohibido. Los días siguientes, Amaira se convirtió en sombra silenciosa. Mientras los ancianos negociaban con los españoles y los guerreros vigilaban con recelo, ella observaba. Aprendía cada gesto, cada palabra repetida, cada señal que aquellos hombres hacían entre sí. Había en ella una avidez insaciable, como si quisiera descifrar el misterio antes que nadie. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a hilar algodón, oyó a los ancianos discutir. Algunos querían expulsar de inmediato a los recién llegados, temiendo que sus intenciones fueran nefastas. Otros pensaban que convenía mantener la paz y aprovechar sus objetos brillantes. El cacique mayor pidió tiempo para decidir. Amaira escuchaba en silencio, pero en su interior ya había tomado una decisión. Ella quería saber más, incluso si ello significaba desafiar a los suyos. Esa misma noche se acercó, oculta, al campamento de los extranjeros. El fuego crepitaba y los hombres bebían de vasijas extrañas, riendo con estrépito. Rodrigo estaba sentado aparte, afilando una espada que brillaba como agua bajo la luna. Amaira lo observó largo rato. Sintió que aquel hombre no era como los demás. Había en él una calma tensa, una seguridad feroz, como un jaguar que acecha en silencio antes de saltar sobre su presa. De pronto, Rodrigo levantó la vista. Sus ojos se encontraron otra vez. Amaira retrocedió un paso, pero no huyó. Algo más fuerte que el miedo la mantenía allí, inmóvil, como atrapada en una tela invisible. Rodrigo no hizo ademán de acercarse. Simplemente sonrió, como si la reconociera, como si supiera que volvería. Esa noche, Amaira regresó a su choza con el corazón desbocado. Apenas pudo dormir. En sus sueños, el mar rugía, y de sus aguas emergía una serpiente de hierro que la envolvía en sus anillos. Despertó empapada en sudor, con el presentimiento de que aquella visión no era un simple sueño, sino un anuncio de lo que estaba por venir. Los días se sucedieron, y Amaira se convirtió en testigo silencioso del inicio de la conquista. Vio cómo los españoles levantaban cruces en la arena, cómo exigían alimentos, cómo medían las riquezas con una avidez que resultaba incomprensible para su gente. Cada gesto suyo era un recordatorio de que el mundo estaba cambiando, pero lo que más la inquietaba era la fuerza que la atraía hacia Rodrigo. No podía explicarlo. Lo odiaba y lo temía, pero al mismo tiempo no podía apartar de su mente la imagen de sus ojos claros, distintos a todos los que había visto.
Era como si su destino y el de aquel hombre estuvieran ya entrelazados por hilos invisibles. Una tarde, mientras recogía agua en el río, Amaira se encontró con una anciana que le habló en susurros. «Te he visto, hija. He visto cómo lo miras. Ten cuidado. Ese hombre es como el fuego. Te da luz, pero también puede consumirte». Amaira bajó la cabeza, avergonzada, pero en su interior sabía que ya era demasiado tarde. El fuego había prendido y nada lo apagaría. Así, mientras el Caribe se llenaba de barcos y la selva se preparaba para resistir, Amaira daba sus primeros pasos hacia un destino marcado por el dolor y la pasión. Ella aún no lo sabía, pero su nombre quedaría grabado en la memoria de su pueblo, no como la de una simple muchacha curiosa, sino como la mujer que abrió su corazón al enemigo y, al hacerlo, desató una tragedia que cambiaría para siempre el rumbo de su gente. En los intercambios de 1980, comida, en las reuniones al pie del río, en las rondas de curiosidad que los niños se atrevían a hacer alrededor de los españoles. Fue en una de esas reuniones, cuando el sol comenzaba a descender sobre el mar y teñía el cielo de tonos rojizos, que Rodrigo decidió desplegar el siguiente movimiento de su juego. Había traído consigo al intérprete torpe, aquel hombre que apenas lograba hilvanar algunas palabras en lengua tairona, y también llevaba consigo objetos que sabía despertarían asombro. Una daga corta, un pedazo de tela teñida de azul profundo, y sobre todo, una pequeña cruz de oro que llevaba colgada al cuello. Se acercó a Amaira, cuando ella estaba sola, recogiendo agua en cántaros de barro cerca del río. El lugar estaba apartado, cubierto por árboles altos que permitían cierta privacidad. Amaira lo vio venir y su primer impulso fue huir. Recordó las advertencias de su madre, los gestos severos de los ancianos, los murmullos de las mujeres que decían que aquel hombre era como un jaguar, hermoso y peligroso a la vez. Pero algo más fuerte que el miedo la mantuvo inmóvil, como si sus pies se hubieran anclado en la tierra. Rodrigo se detuvo a poca distancia, levantó una mano en gesto de paz y luego, con un movimiento lento, sacó la tela azul. La extendió frente a ella. El color, intenso como el cielo en su punto más alto, parecía vibrar con la luz. Amaira nunca había visto un tinte tan profundo. Sus telas eran de algodón blanco o ligeramente teñido con pigmentos naturales, pero aquel azul era como una piedra preciosa convertida en paño. «¿Para ti?», dijo Rodrigo, y el intérprete tradujo con torpeza. Él dice: «Regalo para Amaira». Ella negó con la cabeza, desconfiada, pero sus manos temblaron cuando rozó la tela. La suavidad, la intensidad del color, la fascinación de lo desconocido, todo eso la atrapó. Guardó silencio, como si aceptar con palabras fuese demasiado. Rodrigo sonrió satisfecho. Sabía que la curiosidad era una grieta por la que podía colarse. Entonces sacó la daga corta, la blandió contra la luz, mostrando cómo el filo reflejaba los rayos del sol. Luego cortó una rama con un movimiento limpio. El intérprete, esforzándose, murmuró: «Él dice, su mundo tiene fuerza, hierro, poder». Amaira frunció el ceño, impresionada por la facilidad con que el metal vencía a la madera. No podía apartar la vista de aquel objeto que parecía invencible, y en su mente comenzó a gestarse una idea peligrosa. ¿Qué pasaría si esa fuerza estuviera de su lado? Si ese hombre, con todo su poder de hierro y fuego, la protegiera a ella y a su pueblo. Rodrigo percibió el titubeo en sus ojos. Dio un paso más en su engaño. Señaló el horizonte, donde los barcos se mecían en la distancia. Habló largo rato en su lengua, con gestos grandilocuentes, señalando primero las naves, luego las montañas y finalmente a ella. El intérprete apenas logró traducir fragmentos. «Barcos, grandes casas, mucho oro. Si vienes conmigo, tendrás riqueza». Las palabras eran torpes, incompletas, pero Amaira entendió lo esencial.
Él le ofrecía un futuro lleno de cosas desconocidas y brillantes, un mundo nuevo más allá del mar. En su interior, algo se estremeció. Ella amaba su selva, su río, su comunidad. Pero también había en ella un hambre de misterio, un deseo de conocer más allá de los límites que había aprendido. Desde 1900, niña había soñado con los relatos de los ancianos, con las montañas sagradas que ocultaban espíritus, con el mar infinito que nadie había cruzado, y ahora, un hombre venido de ese mar le hablaba de riquezas, de poder, de horizontes que no cabían en sus sueños. Rodrigo, viendo el brillo de duda en su mirada, se acercó un poco más. Sacó de su cuello la pequeña cruz de oro y la colocó en la palma de Amaira. Ella la sostuvo con delicadeza. Nunca había visto un metal tan puro, tan cálido al tacto. El sol lo encendía como un fragmento de fuego. El capitán pronunció despacio, casi con solemnidad: «Conmigo, tú reinar». El intérprete tartamudeó intentando traducir. Él dice: «Tú, gran señora, futuro, reina». Amaira lo miró desconcertada. No sabía qué significaba exactamente aquella promesa, pero comprendió la intención. Él le ofrecía un lugar a su lado, un destino distinto al de las demás mujeres de su aldea. En su pecho, la duda se volvió tormenta. ¿Era posible creerle? ¿O era solo el brillo de las cuentas de vidrio disfrazado de palabras dulces? Una voz interior le decía que aquello era engaño, que ningún extranjero venía a dar sin arrebatar. Pero otra voz, más joven, más ansiosa, le susurraba que quizás aquel hombre era la llave hacia un mundo más grande, hacia algo que ella aún no podía nombrar. Rodrigo vio la lucha en su rostro y sonrió, confiado. Había sembrado el veneno, la promesa. Sabía que aunque ella intentara resistirse, esas palabras volverían a su mente una y otra vez en las noches solitarias. Esa era la verdadera arma de los conquistadores. No el hierro, sino la esperanza torcida. Cuando el encuentro terminó, Amaira regresó a la aldea con el corazón agitado. Ocultó la cruz de oro entre sus ropas, temiendo que alguien la descubriera. Durante la cena, apenas probó bocado. Su madre notó su distracción y le preguntó qué le ocurría. Amaira respondió con evasivas, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Esa noche, al acostarse en su hamaca, miró la cruz bajo la tenue luz del fuego. El oro brillaba como si guardara un secreto. Cerró los ojos y escuchó las palabras del intérprete resonando en su mente. «Gran señora, reina». Sonrió sin querer, y luego, avergonzada, se cubrió el rostro. No podía dejar que ese hombre entrara en sus sueños, pero ya lo había hecho. En el campamento español, Rodrigo se recostó satisfecho. Había dado un paso más en su juego. La muchacha empezaba a mirar el mundo con otros ojos, los que él quería que tuviera. Ojos deslumbrados, confundidos, abiertos a su influencia. No sabía aún cuánto dolor y tragedia nacerían de esas palabras, de esas promesas vacías. Pero en ese momento, para él, lo importante era una sola cosa. Amaira ya había empezado a creer. Capítulo 6. Visitas en secreto. La luna se alzaba sobre la selva como una guardiana silenciosa, derramando su luz plateada sobre las copas de los árboles y el oleaje del mar. Era una noche clara, fresca, en la que los sonidos de grillos y ranas parecían custodiar los sueños de la aldea. Todos dormían, o al menos eso parecía, pero en el corazón de Amaira, el sueño se había vuelto imposible desde hacía días. Las palabras de Rodrigo seguían ardiendo en su memoria. «Gran señora, reina», había dicho el intérprete. «Riquezas, barcos, futuro». Y sobre todo, esa mirada intensa, ese gesto solemne de ofrecerle el oro y el azul, como si con ellos pudiera regalarle el mundo entero. Cada noche, mientras se recostaba en su hamaca, Amaira repetía mentalmente la escena. Su pecho se agitaba con una mezcla de temor y fascinación.
Los ancianos habían advertido a todos que no se acercaran demasiado a los hombres de hierro. Traen fuego, traen ambición, traen enfermedad, decían en sus consejos. Su madre la había reprendido con firmeza cuando descubrió que miraba demasiado al capitán, pero las advertencias chocaban con la fuerza de lo prohibido, y cuanto más le decían que lo evitara, más sentía Amaira el deseo de buscarlo. Aquella noche, incapaz de resistir, se levantó de la hamaca sin hacer ruido. Tomó un manto ligero y caminó descalza hacia la playa, guiada por la luna. Sus pasos eran ágiles, aprendidos de la selva, apenas crujía la hojarasca bajo sus pies. Su corazón latía como un tambor sagrado, cada golpe más fuerte que el anterior. Cuando llegó al borde de los árboles, vio las hogueras del campamento español ardiendo a lo lejos. Los soldados dormían o vigilaban. Algunos bebían en torno al fuego. El ambiente olía a humo, hierro y vino. Pero entre ellos, Amaira solo buscaba a uno, y lo encontró. Rodrigo estaba de pie, cerca de una tienda de tela, observando el mar. Parecía esperar algo, como si intuyera que esa noche no estaría solo. Amaira dudó. Retrocedió un paso, temiendo que alguien la viera, pero Rodrigo giró la cabeza y la descubrió. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Él sonrió apenas, un gesto que parecía decirle, «Sabía que vendrías». El capitán se acercó despacio, cuidando de no alertar a sus hombres. Se detuvo a pocos pasos, respetando la distancia, como si no quisiera asustarla. Susurró unas palabras en castellano, suaves, incomprensibles, pero melódicas. Luego, se llevó la mano al corazón y la extendió hacia ella, repitiendo aquel gesto de amistad. Amaira respiró hondo y dio un paso adelante. No necesitaban muchas palabras. Bastaba la tensión en el aire, el lenguaje de las miradas. Rodrigo la condujo hacia una roca apartada, donde el rumor de las olas cubría cualquier conversación. Allí, bajo la luz de la luna, comenzó a hablarle de nuevo, usando gestos, dibujos en la arena y algunas palabras que el intérprete le había enseñado. Señalaba los barcos, luego el horizonte, luego a sí mismo y finalmente a ella. Sus manos dibujaban historias invisibles. Amaira, aunque no comprendía todo, captaba la esencia. Él la invitaba a soñar más allá de su aldea, más allá de la selva. Le hablaba de tierras inmensas, de ciudades de piedra que se alzaban más altas que las montañas, de riquezas que jamás se agotaban. Cada palabra era como un hilo de oro tejido en su mente. Ella respondió a su manera. Le habló de los dioses de la montaña, de los ríos que cantaban al amanecer, de los espíritus que habitaban la selva. Rodrigo escuchaba fascinado, aunque no entendiera del todo. Pero lo que realmente lo cautivaba no eran las palabras, sino la pasión con que ella hablaba, la chispa en sus ojos cuando nombraba su mundo. La conversación era torpe, fragmentada, llena de silencios. Pero esos silencios se volvían cómplices, cargados de un magnetismo que ninguna lengua podía traducir. Cada pausa era un puente invisible, cada mirada sostenida, una confesión muda. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Rodrigo se atrevió a acercarse un poco más. No la tocó, no, aún, pero su cercanía era suficiente para que Amaira sintiera un calor extraño recorriéndole la piel. Ella no retrocedió. Sabía que estaba cruzando una frontera peligrosa, pero sus pies se negaban a volver atrás. Antes de despedirse, Rodrigo sacó de su bolsa un objeto pequeño, un anillo de metal oscuro con un diminuto grabado. Lo deslizó suavemente en la mano de Amaira. Ella lo miró con asombro. No entendía del todo qué significaba, pero presentía que era una promesa. «Amistad», dijo él, pronunciando despacio la palabra que sabía podía comprender. Luego añadió otra, en su lengua, «siempre». Amaira no supo qué responder. Cerró los dedos sobre el anillo, lo apretó contra su pecho y asintió en silencio. Cuando regresó a la aldea,
El corazón aún le latía con fuerza. Se deslizó de nuevo en su hamaca antes de que amaneciera, fingiendo dormir. Nadie sospechó de su ausencia, pero ella sabía que había dado un paso irreversible. Había comenzado a visitarlo en secreto, a tejer un lazo prohibido que pronto se convertiría en cadena. Las noches siguientes se repitió el mismo ritual. Amaira inventaba excusas para alejarse, esperaba que todos durmieran y caminaba hacia el campamento español. Rodrigo, siempre vigilante, parecía anticipar su llegada. Sus encuentros eran cada vez más largos, más intensos, llenos de confidencias y promesas que se enredaban como lianas en la selva. Los ancianos notaron el cambio. Veían en sus ojos un brillo distinto, en su andar un nerviosismo oculto. Su madre, preocupada, le preguntó directamente si había hablado con el capitán. Amaira negó, pero sus palabras carecían de convicción. La mujer la miró con tristeza, sabiendo que su hija se alejaba de la senda de los dioses. El cacique convocó a los jóvenes guerreros y habló de resistencia. Dijo que los extranjeros solo buscaban dominar, que no había que creer en sus regalos ni en sus sonrisas. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Amaira recordaba las manos de Rodrigo dibujando ciudades en la arena, su voz prometiendo siempre, su anillo brillando en la luna. La lucha entre la advertencia y el deseo crecía en su pecho como una tormenta. Y en medio de esa tormenta, cada noche elegía el mismo camino, el sendero secreto hacia la playa, hacia él. No sabía aún que esas visitas serían el inicio de la tragedia. No sabía que en cada paso oculto estaba sembrando su propia prisión. Pero en ese instante, guiada por la fuerza del corazón, solo podía pensar en una cosa, que junto a Rodrigo, el mundo parecía más grande, más brillante, más peligroso, y por eso mismo, irresistible. Capítulo 7. El descubrimiento y el chantaje. La luna, cómplice de tantas noches de secreto, no pudo ocultar por más tiempo lo que ocurría. El aire estaba cargado de sospechas en la aldea tairona, y los ancianos se habían vuelto más vigilantes desde que notaron el cambio en la conducta de Amaira. Ella, que antes caminaba con serenidad, ahora se movía con una ansiedad contenida. Sus ojos parecían buscar algo invisible, y en ocasiones regresaba de la selva con un brillo extraño, como si hubiera tocado un fuego prohibido. Su madre fue la primera en descubrirlo. Una noche, al ver que la hamaca de su hija estaba vacía, la siguió en silencio. Amaira caminaba entre las sombras, descalza, cuidando de no romper ramas ni despertar sospechas. Pero la madre, acostumbrada a los senderos y a las artes del sigilo, la persiguió sin ser vista. Cuando llegó al borde de los árboles y vio la escena en la playa, su corazón se encogió. Allí estaba su hija, frente al extranjero, sonriendo como no lo había hecho en semanas. Rodrigo le hablaba con gestos, dibujando en la arena, y Amaira lo escuchaba con atención, inclinada hacia él como si cada palabra fuera un hechizo. La mujer sintió un dolor profundo, como si una flecha le atravesara el pecho. No hizo ruido. Se retiró con pasos firmes, con lágrimas contenidas y rabia ardiendo en sus venas. Sabía que aquella unión era peligrosa, que podía traer desgracias no solo para Amaira, sino para toda la comunidad. Esa misma noche, cuando su hija regresó a la choza, la esperaba con los ojos encendidos. ¿Dónde estabas?, preguntó, con voz dura. Amaira vaciló, pero comprendió que la mentira no serviría. Bajó la mirada y respondió. Con él. La madre apretó los puños. Te lo advertimos. Ese hombre no trae amor, sino cadenas. ¿No entiendes que son lobos disfrazados de amigos? Te destruirá, hija, y destruirá lo que somos. Amaira quiso defenderse, pero las palabras se atragantaron en su garganta. No podía explicar lo que sentía, esa atracción incomprensible, ese vértigo que la arrastraba cada vez que veía a Rodrigo. «Lo dejarás», sentenció la madre. «No volverás a buscarlo. Si lo haces, lo diré al consejo, y ellos sabrán cómo apartarte de esa tentación».
Amaira asintió en silencio, pero en su interior sabía que era incapaz de cumplir. La noche siguiente, el deseo fue más fuerte que la obediencia. Volvió a la playa, temblando de culpa y de miedo. Rodrigo la recibió con una sonrisa confiada, pero enseguida notó la tensión en su rostro. Preguntó con gestos, insistente, hasta que ella, vencida, confesó lo ocurrido. Su madre los había visto. El capitán frunció el ceño. Durante un instante, el aire se volvió pesado. Amaira temió que se enojara o que la apartara, pero en lugar de eso, Rodrigo la tomó de los hombros y habló despacio, mirándola a los ojos. Su voz era grave, cargada de una dulzura envenenada. Si ella cuenta, si tu gente sabe, ellos te castigarán, te quitarán todo, pero yo puedo protegerte. El intérprete tradujo torpemente, pero Amaira entendió la esencia. La amenaza velada. Rodrigo sabía cómo girar el miedo en su favor. Entonces, con voz más baja, añadió: si quieres que tu secreto quede a salvo, sigue viniendo a mí, quédate a mi lado. Era el primer chantaje, disfrazado de promesa. Una cadena invisible que ataba a Amaira con más fuerza que cualquier nudo. Ella se estremeció. El miedo a perderlo se mezclaba con el miedo a ser descubierta, y en esa tormenta eligió callar. Asintió, aceptando en silencio la trampa. Rodrigo, satisfecho, acarició su cabello con un gesto casi tierno. «Conmigo estás segura», dijo, y aunque sus palabras eran incomprensibles, su tono era claro. Amaira regresó a la aldea con el corazón desgarrado. Su madre la miró esa madrugada, cuando la vio entrar de nuevo y comprendió que su hija no había obedecido. No dijo nada, pero en su silencio había un grito de dolor. Con el paso de los días la situación se volvió más tensa. Amaira seguía viéndolo en secreto, pero ahora con el peso de la amenaza sobre sus hombros. Rodrigo le recordaba cada vez que podía lo que ocurriría si su madre hablaba, si los ancianos intervenían. La hacía sentir atrapada, y al mismo tiempo le ofrecía refugio en su abrazo. Era un juego cruel. El capitán había convertido el amor en prisión, la promesa en chantaje, y Amaira, incapaz de romper las cadenas, se hundía más en el abismo. La madre, entre tanto, lloraba en silencio cada noche. Sabía que la perdía poco a poco, que la voz de la selva ya no era suficiente para arrancar a su hija del hechizo del extranjero. Y presentía, en lo más profundo, que aquella historia solo podía terminar en tragedia. Capítulo 8. La traición del secreto. El rumor corrió como un viento silencioso entre los árboles. Algo extraño pasaba con Amaira. Las mujeres de la aldea murmuraban entre ellas cuando la veían ausentarse. Los niños notaban que su sonrisa ya no era la misma, y los ancianos observaban con creciente inquietud los cambios en su conducta. El secreto que había intentado ocultar comenzó a fracturarse, como una vasija de barro que tarde o temprano terminaría por quebrarse. Fue su madre quien, incapaz de cargar con la angustia, rompió el silencio. No lo hizo frente a todos, sino en el círculo íntimo de los ancianos. Con voz temblorosa confesó que había visto a Amaira en la playa hablando con el extranjero, aceptando sus regalos. Las palabras cayeron como piedras en el consejo. El cacique apretó los labios y cerró los ojos, como si hubiera esperado esa revelación desde hacía tiempo. Otros ancianos chasquearon la lengua, indignados. Para ellos, era la confirmación de que los hombres de hierro habían comenzado a enredar a su gente en trampas de engaño. «Ese lazo traerá desgracia», dijo uno de los sabios. La muchacha no entiende, pero él sí. Y un solo corazón seducido puede arrastrar a todo un pueblo. La madre lloró en silencio, suplicando que no castigaran a su hija, que encontraran un modo de protegerla del extranjero. Pero el cacique fue claro. «La protegeremos, sí, pero primero debemos cortar el vínculo. De lo contrario no habrá salvación ni para ella ni para nosotros». La decisión fue inmediata. Vigilarían a Amaira, impedirían que volviera a encontrarse con el capitán.
Algunos jóvenes guerreros fueron instruidos para seguirla discretamente, para no darle espacio a sus escapadas nocturnas. Amaira, sin embargo, no tardó en darse cuenta de la vigilancia. Sintió la presencia de los pasos detrás de ella, los ojos atentos en cada movimiento. Su corazón se llenó de angustia. Si no podía ver a Rodrigo, ¿qué sería de ella? El anillo en su mano se volvió un peso ardiente, recordándole la promesa de siempre. Una noche, al llegar a la playa, descubrió que los guerreros bloqueaban el sendero. Le ordenaron regresar, con la voz dura de quienes no admiten réplica. Amaira no discutió, pero en sus ojos ardía una furia silenciosa. Esa misma madrugada, entre lágrimas, corrió hacia el bosque y se juró a sí misma que nada la separaría de él. Lo que no sabía era que Rodrigo ya estaba enterado. La división interna de la aldea había llegado a sus oídos gracias a espías, intérpretes y la astucia que lo caracterizaba. Supo que la madre había hablado, que los ancianos habían decidido apartar a la joven, y lejos de desanimarse, lo vio como una oportunidad. Cuanto más la opriman, más vendrá a mí, dijo a sus hombres con una sonrisa torcida. Esa misma tarde buscó a Amaira en un punto apartado de la playa, donde sabía que ella iría a buscarlo, y no se equivocó. Apareció con el rostro enrojecido por el llanto, con el pecho agitado por la rabia. Rodrigo la escuchó, aunque apenas comprendiera las palabras. Sus gestos y su llanto eran más claros que cualquier idioma. Entonces, aprovechando la grieta, inclinó la voz hasta convertirla en un cuchillo. Ellos no quieren tu felicidad. Ellos te esconden, te encierran. Yo te ofrezco libertad. El intérprete apenas alcanzó a traducir fragmentos. Ellos, cadenas. Yo, libertad. Pero bastó. Amaira lo entendió. El capitán supo que el momento había llegado para afianzar su control. Sacó un mapa, un pergamino extraño cubierto de trazos oscuros, y lo extendió ante ella. Con gestos, le mostró las rutas del mar, las ciudades de piedra más allá del horizonte, los ríos que brillaban como serpientes de fuego en su mundo. Y en medio de aquel despliegue, señaló a ella. «Contigo», dijo, tocándose el pecho y luego el suyo. «Tú y yo. Futuro». Amaira sintió que el corazón le estallaba. Era como si él la colocara en el centro de un destino grandioso, mucho más grande que su aldea, mucho más grande que la selva misma. Mientras tanto, en la comunidad tairona, la tensión crecía. Los jóvenes estaban divididos. Algunos pensaban que Amaira era víctima de un engaño y había que salvarla. Otros murmuraban que quizá ella había elegido libremente y que había que dejarla. Las mujeres discutían entre ellas, y los ancianos sentían que la unidad del pueblo se desmoronaba poco a poco. Rodrigo, astuto, alimentaba esa división, enviaba obsequios no solo a Amaira, sino también a algunos guerreros, pequeñas cuentas brillantes, trozos de metal, espejos. Sabía que el deseo y la codicia podían corroer incluso los cimientos más sólidos. Una noche, la madre de Amaira la enfrentó por última vez. «Hija, no es amor lo que ese hombre te ofrece, es una trampa. Te ata con promesas vacías. Si no lo dejas, no habrá retorno». Amaira lloró, pero no cedió. En su corazón ya se había sembrado la idea de que su madre, sus ancianos y todo su pueblo eran una prisión. Rodrigo le había dado un nuevo lenguaje: cadenas, libertad, futuro. Y esas palabras eran más fuertes que los cantos de los sabios. El secreto ya no era secreto. La aldea entera lo sabía, y Rodrigo, desde su campamento, reía en silencio. Había logrado lo que quería: fracturar la confianza de los Tairona, sembrar la discordia en su interior. Lo que nadie sabía aún era que aquella división sería la primera herida de muchas. Una herida que, con el tiempo, se abriría en guerras, traiciones y cadenas de hierro. Pero en ese instante, bajo la luna, solo una cosa era cierta: el corazón de Amaira ya no pertenecía por completo a su pueblo. Y Rodrigo, con su veneno de palabras, lo sabía. Capítulo 9.
La entrega de confianza. El vínculo que unía a Amaira con Rodrigo se había transformado en una tela invisible, tejida de palabras incompletas, promesas a medias y silencios que ella llenaba con la fuerza de su imaginación. Aunque apenas podían entenderse con frases simples, la joven sentía que lo comprendía más que a nadie en su mundo. En cada gesto del capitán, en cada mirada sostenida, veía el reflejo de un destino distinto, un horizonte que la arrancaba de la monotonía de la aldea. Pero esa fascinación, que al principio había sido como un río sereno, ahora se tornaba peligrosa. Rodrigo, astuto, no la presionaba con violencia, sino con insinuaciones. Preguntaba con gestos, con dibujos en la arena, con símbolos que despertaban en Amaira la necesidad de explicarse. Y poco a poco, ella comenzó a darle fragmentos de su mundo, como quien ofrece flores sin notar que las raíces quedan expuestas. Una tarde, mientras la selva ardía con los colores del atardecer, Rodrigo extendió frente a ella un objeto brillante. Era un anillo distinto al que ya le había entregado, con una piedra roja en el centro. Lo colocó en su mano y le sonrió con dulzura fingida. Después, trazó con el dedo la silueta de unas montañas y señaló hacia el interior. Allí, dijo, intentando pronunciar la palabra con torpeza. Oro. Amaira parpadeó, confundida. No entendía por qué ese hombre siempre volvía a hablar de las piedras, amarillas que los ancianos usaban para rituales. Para su gente, el oro no era riqueza ni tesoro, sino símbolo del sol y de la vida. Nadie lo acumulaba. Lo devolvían a los ríos y a la tierra después de ceremonias. Sin embargo, en los ojos de Rodrigo brillaba una codicia que ella no alcanzaba a descifrar del todo. Él insistió, mostrando un puñado de monedas, acercándolas a su rostro, y luego volvió a señalar hacia la sierra. Amaira, queriendo complacerlo, comenzó a contarle sobre los lugares donde el río traía más fragmentos dorados, sobre las cuevas sagradas donde los mamos guardaban figuras de oro para las ofrendas. Lo hacía con inocencia, creyendo que compartía secretos con el hombre que le había prometido amor eterno. Rodrigo la escuchaba con atención, sin interrumpir, grabando cada detalle en su memoria. Para él, aquello era más valioso que cualquier caricia. Con cada palabra, Amaira abría la puerta a los tesoros que su pueblo había protegido durante siglos. En medio de la conversación, la joven notó que su voz temblaba. Era consciente de que lo que contaba no debía salir jamás de la comunidad. Recordó las advertencias de los ancianos, la mirada herida de su madre, el peso de la tradición que la ataba. Pero el poder del capitán era mayor. Con un simple gesto, lograba silenciar sus dudas. Tú y yo, dijo él tocando su pecho y luego el de ella. Sin secretos, esa frase fue el veneno perfecto. Amaira, convencida de que la transparencia era sinónimo de amor, terminó de ceder. Le habló del templo escondido en la montaña, del lago sagrado, donde las doncellas arrojaban figuras de oro al agua como ofrenda a los espíritus. Le confesó que incluso su propio pueblo desconocía algunos de esos lugares, pues solo los elegidos podían acceder a ellos. Rodrigo sonrió, ocultando la euforia tras un gesto tierno. Tomó su rostro entre las manos y la besó, sellando así un pacto que para ella era de amor, pero para él era de conquista. Esa noche, de regreso a la aldea, Amaira sintió un nudo en el estómago. Había hablado demasiado, lo sabía, pero se convenció a sí misma de que no importaba, de que Rodrigo nunca usaría esa información para dañar a su gente. Él es distinto, repetía en silencio, intentando ahogar la culpa. Mientras tanto, en el campamento español, Rodrigo compartía con sus hombres lo que había aprendido. Con el dedo trazaba mapas sobre la tierra húmeda, indicando ríos, montañas y lagos. Hablaba de oro enterrado, de templos ocultos, de un tesoro que superaba lo que habían imaginado. Los hombres lo miraban con avidez, babeando de ambición.
Para ellos cada palabra de Amaira era un paso más hacia la riqueza infinita. Rodrigo, sin embargo, los contuvo con gesto severo. Aún no. No podemos apresurarnos. La muchacha es la llave, y mientras crea en mí, todos esos tesoros serán nuestros. Su voz estaba impregnada de cálculo frío. Ya no veía a Amaira como una mujer, sino como un puente hacia la gloria y la fortuna. En la aldea, las sospechas aumentaban. La madre de Amaira notó cómo su hija evitaba sus ojos, cómo su silencio era cada vez más denso. Una noche, desesperada, la enfrentó. ¿Qué le has dicho? ¿Qué secretos guardas ya en su pecho? Amaira no respondió. Bajó la mirada y permaneció callada, incapaz de confesar la verdad. Ese silencio fue suficiente para que la madre comprendiera que el daño estaba hecho. Los ancianos, por su parte, percibieron un cambio en el aire. El bosque parecía agitado, los pájaros callaban en momentos inusuales y los sueños de los mamos se llenaban de presagios oscuros. Algo se había roto en el tejido invisible que unía al pueblo con los espíritus. Rodrigo, sin embargo, se sentía más fuerte que nunca. Tenía en sus manos el mapa secreto de una tierra que aún no había sido saqueada. Tenía la confianza ciega de una mujer que lo amaba. Y tenía la ambición de sus hombres, dispuestos a seguirlo hasta las entrañas de la selva. El chantaje que había comenzado como una amenaza velada, ahora se transformaba en dominio total. Amaira no lo sabía, pero cada palabra que había confiado a Rodrigo se convertiría pronto en un arma contra su propio pueblo. Esa noche, bajo la luna llena, mientras las olas golpeaban suavemente la orilla, Amaira cerró los ojos en brazos del capitán, convencida de que había encontrado el amor que los dioses le habían negado. No escuchó los susurros de la selva, que advertían el desastre. No vio las sombras que se alargaban, anunciando la traición. Rodrigo, con la mirada fija en el horizonte, sonrió en silencio. En su interior, ya no veía a la joven como una compañera, sino como la llave dorada que abriría las puertas de un imperio de riquezas. Y mientras Amaira soñaba con libertad, él solo soñaba con cadenas. Capítulo 10. La expedición de la codicia. Las palabras de Amaira habían encendido un fuego en el corazón de Rodrigo y de sus hombres. Oro. Esa palabra, repetida en las tabernas de Sevilla, en los muelles de Cádiz y en los salones de la corte, era el verdadero dios de los conquistadores. Ahora, gracias a la inocencia de la joven Tairona, tenían un mapa invisible que los guiaba hacia la promesa de riquezas inagotables. El capitán esperó unos días para no levantar sospechas, pero en secreto comenzó a preparar una expedición. Reunió a una decena de soldados, escogidos entre los más leales, y les ordenó alistar armas, arcabuces, cuerdas y antorchas. Les habló de un río que nacía en las montañas y que, según sus palabras, arrastraba consigo fragmentos de oro. No mencionó a Amaira, ni cómo había conseguido esa información. Para ellos, era un plan propio de su astucia. La madrugada en que partieron, el mar estaba quieto y la selva aún cubierta de sombras. Amaira, sin saberlo, dormía inquieta en su hamaca, soñando con los ojos de Rodrigo. Mientras tanto, el capitán se internaba en los senderos siguiendo los relatos que ella le había confiado con voz temblorosa. Cada curva del camino, cada referencia a un árbol sagrado o a una cascada escondida, se volvía un paso más hacia la traición. El grupo avanzó con dificultad, abriéndose paso entre raíces y bejucos. Los mosquitos no daban tregua, y el aire húmedo hacía que el sudor corriera como lluvia sobre sus cuerpos. Pero la promesa de oro les daba fuerzas. Cada soldado imaginaba cofres repletos, barcos cargados, títulos nobiliarios y un retorno triunfal a España. Después de horas de marcha, llegaron al río que Amaira había descrito. La corriente era clara, y en su fondo se veían pequeñas motas brillantes. Los hombres se arrodillaron con ansiedad, hundieron las manos y gritaron de júbilo al sentir entre sus dedos los diminutos granos dorados.
Para ellos era suficiente prueba, no era un engaño. Rodrigo, con los ojos encendidos, recogió un puñado de arena y la dejó escurrir entre sus manos. El brillo del oro se mezclaba con el agua y parecía un presagio divino. «Aquí comienza todo», murmuró. Y aunque sus hombres apenas lo escucharon, el tono de su voz era el de un hombre que había encontrado su destino. No se conformaron con la arena del río. Guiados por la codicia, treparon más allá, buscando las cuevas sagradas que Amaira había mencionado. Allí encontraron vasijas antiguas, figuras pequeñas de oro, trabajadas con la delicadeza de siglos de tradición. Para los Tairona eran ofrendas a los dioses. Para los españoles, simples tesoros que debían arrancar de las entrañas de la tierra. Cargaron con lo que pudieron, llenando bolsas y sacos. La risa de los soldados retumbaba en la selva, un sonido extraño y violento que rompía la armonía del bosque. El eco de esas carcajadas llegó hasta los espíritus invisibles de la montaña que guardaban con celo aquellos secretos. Mientras tanto, en la aldea, los ancianos comenzaron a notar signos inquietantes. El río amaneció turbio, como si se hubiera manchado de ira. Los animales estaban más esquivos, y los mamos en sus visiones veían figuras de hierro manchadas de sangre. La madre de Amaira, cada vez más angustiada, temió lo peor, que su hija hubiera revelado lo prohibido. Esa misma tarde, cuando Rodrigo regresó de la expedición, lo hizo con el rostro exultante. No fue a mostrar su botín al pueblo, sino directamente a su campamento. Allí, bajo las carpas, los hombres descargaron los sacos de oro y los extendieron sobre mantas. La luz de las antorchas hizo brillar las piezas como si fueran estrellas caídas del cielo. Rodrigo observaba en silencio, con una sonrisa dura. Cada figura, cada pieza, era para él un símbolo de poder. Pero lo más importante no era lo que ya tenían, sino lo que aún quedaba oculto. Si aquellas montañas habían entregado tanto en tan poco tiempo, ¿cuánto más podría obtener con expediciones mayores? Cuando al fin se encontró con Amaira esa noche, la abrazó con una intensidad que a ella le pareció amorosa, pero que en realidad estaba teñida de avidez. La llamó «mi tesoro», con la voz grave, y aunque ella no entendía del todo, el tono la llenó de ternura. Nunca supo que, para él, esas palabras tenían un doble filo. La joven, sin embargo, notó algo extraño en los días siguientes. Los guerreros Tairona hablaban en voz baja, tensos, y en sus miradas había desconfianza. El cacique reunió al consejo y discutieron durante horas, hasta que la noticia se esparció como fuego. Los españoles habían profanado lugares sagrados y se habían llevado figuras de oro. El pueblo se agitó en cólera. Las mujeres lloraban, los ancianos golpeaban la tierra con bastones en señal de duelo, y los jóvenes clamaban por acción. El oro no era solo metal, era vida, era vínculo con los dioses. Que hubiera sido arrancado significaba una ruptura en el equilibrio del mundo. Amaira escuchó los murmullos y sintió un escalofrío. Recordó cada palabra que le había confiado a Rodrigo y comprendió, con horror, que todo coincidía. El río, las cuevas, las ofrendas. Él lo había sabido por ella. La culpa cayó sobre su pecho como una piedra imposible de levantar. Intentó justificarse en su interior. Rodrigo la amaba. No podía haberlo hecho con maldad. Quizá era un error. Quizá no sabía el valor espiritual del oro. Pero en el fondo, una voz amarga le susurraba que él sí lo sabía, y que aún así había actuado. La madre la miraba con ojos cargados de dolor, como si adivinara la verdad, aunque nadie la hubiera dicho en voz alta. El silencio entre ambas era un abismo imposible de cruzar. Rodrigo, por su parte, planeaba ya la siguiente expedición. No se conformaría con un río o una cueva. Quería el lago sagrado del que Amaira había hablado, aquel que guardaba bajo sus aguas innumerables ofrendas. Y aunque aún no lo decía, sabía que para llegar allí necesitaría más hombres, más violencia y quizá más traición. Fin de la primera parte.
Gracias por escuchar, suscríbete y activa la campanita.